Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y hoy el vídeo se describe con conciso, ¿ok? Pero el mazo sobre todo, ¿ok? Podemos describir ese mazo como conciso, ¿ok? Con una palabra describiéndolo conciso. ¿Por qué? Porque es muy sota caballo rey, ¿ok? Básicamente llevamos mucho removal, mucho counter, mucho destruye, todo ello. Y bueno, pues las wincon están contadas, ¿ok? Entre muchas comillas, a ver, hay muchas wincon, pero son sobre todo Planetwalkers y las tierras, ya está, así de simple, ¿ok? Tenemos, mira, todo esto de aquí que estoy enseñando ahora mismo, todo esto o es o para robar carta, ventaja de cartas, o es removal, o es counter, va remesa, etcétera, etcétera. Y las wincons empiezan en turno 5, ¿ok? Sí, de coste 5, con un par de lords, una Inrip que llevamos, y a partir de aquí, bueno, pues llevamos turnos extra, podemos matar con ellos, que no está mal. Una profesora Onyx, 3 Mordenkainen, y bueno, pues las tierras, las Madlands, ¿no? Que ya por aquí llevamos 3 Madlands en este caso. Todo lo demás es counter, removal, destruye, removal masivo, todo y roba carta. Ya está, así de simple, ¿ok? Básicamente, mira, contando. Para robar cartas, profundizar en la biblioteca. Tenemos considerar, una muy buena carta, la verdad. Aquí tenemos otro considerar, pero de la biblioteca del oponente, mejor dicho, extraer conocimiento. Y por último, para robar más cartas, bueno, pues contemplar el multiverso, ¿ok? Behold de multiverse. Como robar masivo, temor impactante, bueno, ¿cómo se dice esto? Incapacitante, ok, incapacitante. Llevamos también Veredicto de las Sombras, 3 copias muy importantes. Y bueno, pues sí, masivos, solamente esos. Y luego removal normal, llevamos, bueno, 3 reprobar, 2 agarres infernales. Llevamos más, llevamos un Ender del Alma, llevamos aquí, bueno, lo que viene siendo el dominio siniestro. Y de coste 5, bueno, pues ya está, ¿ok? Eso es lo que ya llevamos. Y luego también, aparte, como counter, llevamos para talentos, llevamos negar, llevamos desactivación de Hogwarts, también como tierra. Se va a venir, bueno, y poco más, ¿no? Y esto lluvia de recuerdo para profundizar, que lo he dicho antes. Y bueno, como he dicho, llevamos un montón de removal, counter y barremesa, ¿ok? Y todo lo que queda son wincons, que son Planetwalkers sobre todo, y las Madlands, ¿ok? Quiero ver qué tal va este mazo, la verdad. Aparte es tier 1 el formato, está jugando a saco y se está haciendo muy famoso. Vamos a ver qué tal va este mazo en acción. Bueno, no, me quedo. Me gusta la mano, tío, no está mal. Al fin y al cabo tenemos, sí que es cierto que tenemos costes 3 y 4 en la mano sobre todo. Pero podemos, bueno, bajar el coste al mejor de multiverse. Y contra White Winnie es importante eso, ¿eh? Importante los costes, tío, aparte está viendo el tío. Está complicado, la verdad. Contra White Winnie, que sale muy rápido, que es muy veloz el mazo ese, pues tenemos problemillas, tenemos bastante problemillas. Pero bueno, tenemos que hacer el multiverse, bueno, profetizarlo, mejor dicho. Bueno, doble contador, pega de 3, madre mía. Y ok, pues voy a 17. A ver qué robo. Un Mordenkainen, un robo que tampoco está... no está muy bien, lo siento mucho. Es una 3-3 ahora mismo. Puedo darle menos 4, ¿ok? O sea, me valdría. Lo tiene dañar primero y rebatir 1. Ok, ese bicho no me importa mucho, la verdad. No me importa, de hecho, casi nada. Ahora que lo pienso. Voy a de turno. Aquí tengo esto abierto. Un momentito, por favor, ayuda. Gracias. A ver, abajo tierra, tiene 3 cartas en la mano. No sé si pegará o no. Si pega, voy a hacer reprobar. La verdad, sí, voy a hacer reprobar, Aún pueda cagarla, creo que es lo que mejor puedo hacer ahora mismo. Ahí está, se muere, perfecto. Pasa 1, que no me importa mucho el daño. Y por... vale, bueno, por 3 no. Tenemos este bicho de aquí. Acá de robar carta, muy buena carta, Sobre todo para Bauper, tío, está bastante bien esta carta. Ok, vuelvo a llenar la mesa, entre comillas, ¿no? Como quien dice. Exiliar ahora mismo, no quiero exiliar de nada. De hecho... que hacerle sacrificar tampoco, ¿no? Es que, ¿para qué? Y mi pregunta, ¿para qué? Si voy a jugar senda de esto... profetizo y rezo para encontrar mejor alguna ira. Tampoco me tiene mucha presión ahora mismo, ¿ok? Así que bueno, tengo más o menos tiempo, entre comillas tiempo. Ok, juega otro. Qué pesadilla, por favor, de personas. Para, por favor, para, please. Juega otro. Joder, tío, le ha salido casi el playset, Madre mía. No está mala tierra. Podría haber sido otra cosa. Sí, es cierto, pero no está mala tierra, ¿verdad? No voy a quejarme. Voy a darle turno. Sí, voy a darle turno, ahora mismo no me importa mucho. Y a ver si encuentro que da -3 a la mesa. A ver. Dejo el de multiverse. A ver qué encuentro por ahí. Shadow Perdi no lo voy a jugar. O sea, no me la queda en la mano, lo siento mucho. ¿Por qué? Porque no vale para nada. Ahora mismo es que literalmente no le paro la mesa. Son costes 4, tío, es la putada de esto. Ok, de esos bichos de ahí. Sería bottom y a robar a ver qué robo. No, nada útil. Aunque robe carta aquí. Son 6, voy a mitad de vida, a 6. Sí, me salvo que da -3. Si no, no me salvo.
Esto no, esto no es lo que quería, la verdad. De hecho, no, para nada. Que puedo hacerlo y barrerle este, sí, pero al mismo tiempo, ¿para qué, no? O sea, que lo estoy pensando y no me viene muy bien, ahora que lo pienso. Voy a de turno, por lo menos por ahora no voy a hacer nada más. Por ahora me quedo enderezado, jugaré el alma, supongo, que ahora mismo es lo que me puede salvar, y punto. Incluso si juega algo que no sea criatura, tengo negar, para contrarrestarlo. Tierra, esta tierra... ¿me vale para sobrevivir? Yo creo que no, ¿eh? Puedo hacer esto, Shadow Verdi, pero hasta ahí. La verdad. Voy a hacer Mordenkainen. Voy a morir con un esquillo, coño. No, vale, concedo, hombre. Concedo. Qué putada, tío. Sobre todo eso, han sido costes 4, ¿ok? Hemos salido muy lento y costes 4 tiene el oponente. Costes 4 que no podíamos hacer Shadow Verdi para barrer la mesa. Podemos quitarle uno, ya está. Hasta ahí, ¿ok? Y claro, el otro se queda vivo. Una putada, pero bueno. No pasa absolutamente nada, la verdad. Vamos a jugar más partidas y a ver qué tal va. También eso, contra White Winnie, sabiendo él, es que es muy complicado, tenéis que tenerlo en cuenta, ¿ok? Muy complicado. ¿Ok? Si, claro, si hubieran sido a lo mejor el... Hay un removal, por ejemplo, que estaba antes, que ya ha rotado, obviamente, que era ¿de qué posición era? Era de Ikoria, ¿ok? Era básicamente Extinction Gaben, ese removal me encanta, tío, me puto flipa. Y bueno, pues básicamente yo lo jugaba tanto en midrange como en control. En agro no, pero en midrange y control lo jugaba. ¿Por qué? Porque me encantaba, tío. Aún llevando bichos en midrange, lo jugaba. ¿Por qué? Porque vale la pena. Tú eliges par o impar y llevar los costes de criaturas que tuvieran ese coste, ese mismo coste de mana, claro. ¿Qué ocurre? Que básicamente si tú tenías una mesa X coste de mana en la mesa y el otro tenía X coste de mana en su mesa, tú puedes decidir qué es lo que exiliar en ese caso, ¿ok? O cuándo jugarla. Que al fin y al cabo, pues bueno, te da la partida. Una bien tirada te da la partida, ¿ok? Hay gente del canal que ha visto tirarlas y barrer la mesa, entrar al oponente y la mía quedarse intacta, ¿ok? Y ahí la partida, bueno, pues estaba a mi favor, obviamente. Había ganado la partida. Muy buena. Ven con la mano. Por favor, contra agro otra vez. No, de verdad, me da algo. Por lo menos si vamos contra agro, que no salga tan rápido, es lo único que pido. Que no salga tan rápido como antes, please. Ay, Dios. Sí, es contra agro, es contra agro. Es contra agro. Con Cider, eso es el cementerio, que no me hace gracia. Negar no me hace falta. Por lo menos contra White Winnie. Bueno, si Mordenkainen no me vale para nada tampoco. Voy a hacer de probar ya. Menos dos, ¿eh? Y vale. ¡Delver! ¿Qué? ¿Qué coño, tío? O sea, ¿por qué coño está jugando el bicho este si no tiene nada que ver con su mazo? Me he quedado flipado, lo digo en serio, en serio. A ver, que revela, imagina que me revela un instant un Sorcery. Vale, no, ok. Me parece un mazo muy raro del oponente. De hecho es una especie de White Winnie, pero White Winnie muy raro, tío. Con Delver más Luminarca más yo qué sé. Es rarísima, tío. Deja de robar tierras negras, por favor. Me va a dar algo, tío. Deja de robar tierras negras, please. Luego el de Multiverse. Respuesta con Cider. Juega azul para el Consider y poco más, ¿no? Bueno, para Delver, Consider se entiende, pero hasta ahí, la verdad, no estoy viendo que jueguen nada más importante. Soy el profesor Anis abajo porque tenemos ya en la mano suficientes Wincons, ¿no? No hacen falta jugar más Wincons y dame la tierra azul, por favor, que me hace falta, tío. Me hace mucha falta. Perfecto, Bairel. No de la vuelta. ¿Qué es eso? Creo que lleva demasiadas... Teferi, ay, vaya, por favor. Demasiados costes que no son... Instant Sorcery, ¿ok? Demasiadas cosillas. A ver, menos 2, lo que hace es robar carta, ¿no? Roba carta, algo así. Dice, mira 3 primero. Vale, mira 3 primero y roba carta de esa forma. Ok, venga, pues ahora básicamente es bajar tierra. Quizás hacer reprobar ahí y punto, esperar un poquito. Me está pegando de uno, tampoco para tanto, pero... Sí, me está pegando de uno, ahora mismo no me importa mucho. Y yo, si revela con la Delver, voy a ver qué es lo que revela. Y depende de lo que revele, pues en función de ello jugaré. Nah, es que no revela nada. Creo que no tiene nada Instant Sorcery, no tiene casi ninguno, tío. Un mazo muy raro del oponente. Como White, pero rara. Eso, obviamente, no voy a dejar que entre. Vaya, eso tenlo claro. Counter. Y ya que estoy, pues bueno, me cargo la Delver, ¿no?
Me tapea la tierra. Ok, me tapea una tierra, tío. Es lo único que hace, tapea la tierra. Ok. Teferi no es para control. Okay. Teferi de coste 4 no es para control, lo siento mucho. Aparte se demostró que no va bien en mazos de control, sino que va bien en mazos como Bant, que puedes enderezar, que puedes hacer un montón de cosas. Y que al fin y al cabo no te importa. Bueno, no que no te importe, sino que por ejemplo... De hecho, voy a intentar traer alguna Bant, tío. Como me saca más Teferi, tengo uno solamente. Es la putada. Pero como me saca más Teferi, voy a traer Bants. Y voy a jugarlas bien, tío. Voy a jugar los Teferi bien. Y os va a encantar. Estoy seguro que os va a encantar, en serio. Aquí -2 o +2. -2 para meter presión a Teferi. Tendría que exiliarlo o hacerle algo, ¿no? Entre comillas. Y que eso no es una Wincon, la verdad. Tiene que encargarse de esto. Tiene que encargarse de ello, si no, no puede. -2 adelante. O pegarle la cabeza, ¿eh? La verdad, es lo que digo. Ah, me exilia. No puedes ir al token. No puedes ir a... Ah, es que lo lleva. No lo ha hecho bien. Se ha equivocado él. No puedes tirarme el token. Spellbinder, ahí sí. Bueno, claro, pues quítame lo que quieras de la mano. Pero se ha equivocado él, porque creía que me podía tirar el token, no puede. Mordenkainen, me quita Mordenkainen, tío, pero si tengo ya uno aquí. Entiendo que es... Bueno, pues eso, para quitármelo, o sea, por si me lo mata, ¿no? Pero no sé, me parece muy raro. Salir para abajo, prueba de talentos, puede ser, no, prueba de talentos no, que se acaba con el counter enlazado. Se va a ir la tierra hacia abajo. Pego de 8. Una hostia, como Dios manda. A la vieja usanda, coño. Le voy a pegar Teferi o cabeza. Creo que voy a pegarle Teferi. Para que no esté yendo por saco. Tenía 5 contadores. Es muy difícil que lo mate. Muy difícil. Lock, perfecto. Inrit. Me arriesgo. Me arriesgo así. Así puede tener algo o no. Creo que sí. Voy a hacerlo. Podría perfectamente, en vez de tirar tierra para abajo, quedármela en la mano y quedarme enderezado con la prueba de talentos. O que haya sido fallo mío, lo siento mucho. Tirar a lo mejor. Lluvia de recuerdo del pack. Lluvia de recuerdo me da mucha ventaja de cartas. Es lo que no quería. Quiero quedarme con el removal, el counter enderezado y esto para tirarlo luego. Pero tenía que tirar a lo mejor. Lluvia de recuerdos al bottom, quedarme a tierra, jugar la tierra y quedarme enderezado con el counter o con el removal, ok, depende. Para tapearlo. Voy a pagar 4, de todos modos. Y que lo tape, no me importa, la verdad. Y se va a pagar mana para tapearlo, tío. Ok, en respuesta me voy a cargar al Spellbinder, por si acaso puede hacer algo. Si mi turno se enderezará y así de simple. Delver, ok. Más Delver, ok. Más Delver, más Delver, más Delver, ok. Más 1. Mordenkainen, vamos a... Más 2, perdón. ¿Veis a esto me refiero? Control con Mordenkainen es la pollísima, tío. Mordenkainen te da ese flujo constante de cartas que te gusta tener, que mola. Control tenga, y concede, claro, ¿qué es eso? ¿Cómo vas a competir contra Mordenkainen? Mordenkainen básicamente te hace un brainstorm. Entre muchas comillas, un brainstorm que... Joder, es que no sé cómo decirlo, tío. A ver, Brainstorm lo que tiene la única putada es que robas 3 y dejas 2 en el top, ¿ok? Claro. ¿Qué quiero que os diga? Las 2 cartas en el top, como no tengas forma de quitártelas del medio, pues ahí que se quedan, ¿ok? Sueles dejar cartas que no te sirven, ¿ok? Y luego fecheas o haces cualquier cosa y ya esas cartas se van. Es como si hubieras robado 3 cartas, ¿no? Has tenido ventaja solamente de una carta, pero has elegido esas 3 cartas, ¿ok? Entre comillas has elegido esas 3 cartas, pero claro, con Mordenkainen es muy diferente. Mordenkainen roba 2 cartas y la carta que te quitas, ¿no? Pues la pones en el bottom. ¿Sigue siendo ventaja de una carta? Sí, pero esa carta no está en el top, ¿ok? Y has robado 2 cartas frescas, ¿ok? Y tú has elegido cuál quitarte. La verdad, es mejor el Brainstorm, obviamente, pero Mordenkainen, la habilidad de Mordenkainen está ahí, la verdad, está bastante bien. Mucho mejor de lo que yo quería. Ok, creo que básicamente era como un Brainstorm, pero que robabas 2 cartas y una carta de ellas, bueno, la de tu mano, la ponías en el top, no la dejas en el bottom. No hace falta que la robes, es como si hubieras ya fechado de por sí, ¿ok? Ese paso te lo quitas de en medio. Y claro, pues me parece mucho mejor de lo que yo quería que era, ¿ok? Mordenkainen es muy buena carta, muy bueno. Si tú quieres eso, jugar control, Dimir Control, lleva a un Mordenkainen o Profesora Onyx. ¿Por qué? Porque el LoL es un pedazo de Planeswalker, sin duda, pero es más para midrange que para otra cosa, ¿ok? Por ejemplo eso, tú puedes con Mordenkainen ir amenazando con a lo mejor hacer la ulti, con los perritos,
También con profesor Onix, +1, -3, te puedes defender, sí que es cierto. Y LOL, la única putada que tienes, que sí, también te da ventaja de cartas, la única putada que tienes es que no sube contadores de esa forma, ¿ok? Es decir, básicamente es hacer 0, 0, 0, 0, 0, y a menos que te mate algún bicho, no sube de contadores. Y jugando a control es complicado, ¿ok? Que sí, lo puedes llevar para adelante ventajas de cartas, es un pedazo de Walkers. La garganta, ok. Pero creo que tampoco amenazas con la ulti. Es lo único que le veo yo. Jugar con fuego. Vale, pero voy a profetizar. Menos mal que he jugado el choque, si no me acordaba, ¿eh? Si no lo juego mal, vaya. Se profetiza ahí. 2 daño y elimina, que no me importa mucho. Esto es Boros Agro, ¿eh? Boros Agro es un mazo que está pegando fuertísimo, tío. Aquí en el canal lo he probado. Y Boros Agro da tela, ¿eh? Boros Agro es un mazo que vale la pena. Esta criatura, bueno, pues no sé si a lo mejor yo que se lo lleva o no. O a lo mejor si es Boros Agro, de verdad, o no lo es. Pero bueno. A ver qué mierda me juega. Rencarolus, ok. Rencarolus, que por cierto va a entrar, al fin y al cabo. No voy a matarlos. Voy a hacer mi turno, maestro -3 y punto. Y ya eso que me quito de en medio. No quiero meter tanta presión, sobre todo que tiene prisa, tío. Me duele mucho. Y tengo doble ira en la mano. No me importa mucho. O me espero. Claro, es que si tiene algo en la mano de coste de 4 o así, no creo, ¿eh? Jugando Boros Agro no creo. O jugando mazo de estilo no creo, pero... Por ahora me esperaba. Voy a decir, yo qué sé, tío, estrella de mar. Como sea el Rencarolus, estrella de mar, me pego contra la pared. Te digo en serio. Me pego una hostia contra la pared, tío. Como sea una puta estrella de mar, la verdad. Es imposible que sea estrella de mar. Pero como sea, me parto. Ya se ha pillado, no jodas, ¿eh? Ok, vale, está resuelto, está resuelto. Saca algo pillado, estoy como en mi PC, pero bueno, se ha resuelto, la verdad. No pasa nada malo. Aquí seguimos un poquito de lo mismo, ¿no? O sea, seguimos un poquito con lo mismo, la verdad. Será bajar tierra, land drops, profetizo, me dejo el consagrado enderezado y si me deja mana perfecto para incluso matarlo, a carne infernal y punto. ¿Por qué no me deja prioridad? Madre mía, tío, ¿por qué no me deja prioridad, por favor? Está enseñando su tierra o algo. No, el tiempo es mío, o sea, el tiempo espera es mío, tío. O sea, me salta a mí, la verdad, no sé el por qué. No tengo ni puta idea del por qué, pero me salta a mí el tiempo de espera. A ver, por favor, venga ya. Pues nada, hasta aquí el vídeo. Sí, lo siento mucho, la última partida no es que se ha cortado, es que básicamente, no sé, en internet, bueno, pues yo qué sé. No para que os diga, ¿ok? Son cosas que pasan, la verdad. No puedo hacer otra cosa. Aparte, bueno, ya sabéis que yo, como fin de transparencia, lo que hago es grabar desde la primera seguido hacia adelante. Así que, bueno, pues son cosas que pasan, la verdad, no pasa nada. Pero bueno, con que te has quedado con las dos primeras y has disfrutado, para mí me vale, ¿ok? A mí me vale y, bueno, pues si te ha gustado el vídeo, mejor todavía. Si te ha gustado, bueno, pues eso, suscríbete, dale mucho al vídeo, al canal, compártelo. Y, bueno, recuerda también que puedes hacerte miembro del canal, ¿ok? Sí, cuando me compran PC que valga la pena, ¿ok? Pues bueno, pues haré directos, obviamente. Irá mucho mejor todo, ¿ok? Y, bueno, pues disfrutarás de stickers que son únicos, por así decirlo, del canal, ¿ok? Son stickers únicos, insignias únicas, depende del mes, de los meses que lleve, ¿ok? Son vídeos, tienes adelanto de los vídeos que voy a subir, tienes vídeos exclusivos para miembros del canal, también tienes partidas con miembros y vídeos con, bueno, jugando con partidas con los miembros, ¿ok? Así que, nada, pues si quieres, ten un acceso VIP, entre comillas, ¿no? Pues eso, puedes hacerte miembro del canal. No significa que que la calidad de los vídeos normales venga a decaer, sino que también habrá adicionalmente vídeos para miembros del canal, ¿ok? Son 5,99 al mes, cada uno que haga lo que quiera, que no pasa nada. Y bueno, pues eso, ahí te dejo la idea. Eso, suscríbete, nos vemos en el siguiente vídeo, ¿ok? Adiós.